Capítulo 7, primer libro de Samuel, versículo 10. 7:10 de primero de Samuel. Cuando lo tenga un amén, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Gloria a Dios. 7:10. Aleluya. Y gócese juntamente conmigo con esta hermosa palabra. Gloria a Dios. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó. Dígalo que está a su lado, Jehová tronó. Eso es poderoso, ¿eh? Gloria a Dios. Aquel día, con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Versículo 14. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Hasta ahí, hermanos. Gloria a Dios. Incline su rostro. Bendito Dios, Señor del cielo y de la tierra. Te alabamos, te honramos, te glorificamos, mi Rey de gloria, porque tú eres el Rey bien amado, a quien amamos con todo nuestro corazón. Ahora, mi Rey de gloria, glorifica tu nombre una vez más, en cada vida, en cada corazón. Que tu gloria resplandezca, Señor, en este lugar, para que esta palabra se haga viva en nuestras vidas y podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos esta prédica en tus manos, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, que tú eres digno, mi Rey amado. En el nombre de Jesús, el pueblo dice: puede tomarse lugar, hermanos. Esta es una historia que aparece en la palabra del Señor, donde nos da muy buena enseñanza. A partir del capítulo 3 de este primer libro de Samuel, vemos, mis amados hermanos, cómo el sacerdocio, el pueblo de Dios, los que dirigían, empezaron a menguar, empezaron a dejar de buscar a Dios. Entonces dice la bendita palabra del Señor que pues Dios ya antes de que naciera había elegido a un hombre, a Samuel, porque Ana lo dedicó al Señor antes de tener a Samuel. Así que Samuel era un hombre elegido por Dios, solo que en ese tiempo él era un niño, donde el sacerdote Elí era el responsable. Oiga bien, Elí era el responsable de llevar toda la enseñanza al pueblo de Israel, donde él tenía se puede decir, él tenía esa responsabilidad. Él y sus hijos que estaban en el sacerdocio tenían esa responsabilidad de dirigir al pueblo de Dios y para que el pueblo de Dios buscara al Señor. Pero ellos dejaron de buscar a Dios como debiera ser, solamente lo hacían por cumplir. Eso es un gran peligro, porque no trae bendición. Así que la palabra del Señor dice que Samuel dormía junto al arca del pacto. Entonces dice la Biblia que Samuel oyó la voz de Dios, que le hablaba audiblemente.
Y entonces dice que Samuel se levantó de ahí de su cama y fue con el sacerdote Elí. Y le dijo, ¿qué quieres? Y le dijo, no, yo no te hablé. Fue una vez, segunda vez, la tercera vez fue cuando Elí le dijo, mira, es Dios el que te está hablando, porque él ya conocía cómo hablaba el Señor. Porque la Biblia ahí mismo dice, en ese pasaje, dice que cuando Dios habla, al quien Dios hable, primero le van a le retiñirán, dice, los oídos. Eso son experiencias que hemos tenido con Dios. Antes de oír la voz de Dios, vamos a sentir ese retiñir de los oídos. Y eso fue lo que Samuel no sabía. O sea que Samuel, él no sabía nada de eso, era un niño. Así que cuando le dijo Elí, el sacerdote, mira, cuando Jehová hable, tú le dirás, heme aquí, habla, que tu siervo oye. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dice que entonces le habló y le dijo la situación como estaba Elí y sus hijos, porque sus hijos, dice la Biblia, que hacían lo malo. Los hijos de Elí, él nunca los reprendió. Dice que nunca les estorbó, siempre les dejó hacer lo que ellos quisieran. Y fue mal para el pueblo de Israel, porque la Biblia dice que según es el sacerdote, así es el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un reflejo. Por ejemplo, cuando el tiempo de los reyes, conforme eran los reyes, así era el pueblo de Dios también. Si el rey era consagrado a Dios, el pueblo del Señor también. Si el rey se apartaba de las cosas de Dios y andaba tras de los Baales, igual también era el pueblo de Dios. Por eso le digo, hay un peligro cuando no buscamos a Dios como debe de ser. Amén, hermanos. Y hay un punto ahí donde dice la palabra de Dios que Dios lo oyó, que Samuel lo oyó, y entonces le dijo a Elí, el sacerdote, ¿qué te dijo Jehová? Te ruego que no me encubras nada. Dime todo lo que él te dijo. Y mire lo que le dijo, que su sacerdocio hasta ahí se iba a acabar. Le dijo que no iba a haber anciano en su casa, que sus hijos iban a morir. Malas noticias. Malas noticias. Entonces, Dios hizo que el pueblo opresor, que los filisteos, que los enemigos se levantaran en contra del pueblo de Dios, porque la Biblia ahí establece que la palabra de Dios escaseaba en aquel tiempo. Nadie quería buscar a Dios, sino que la palabra de Dios escaseaba. Y ese es un punto que nosotros tenemos que analizar, meditar, si la palabra de Dios escasea en ti. Si hay bastante palabra de Dios en ti, o está escasa la palabra de Dios en ti. Mira lo que dice Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, para que se exhorten unos con otros, para que se aconsejen unos con otros. La palabra de Dios tiene que abundar tiene que estar en abundancia en vosotros. Y luego añade, y luego para cantar, dice, himnos, salmos, cánticos espirituales, alabando al Señor. Pero comienza con la palabra abundante en nosotros. Gloria a Dios. Eso tiene que analizar, eso tiene que meditar. ¿Será que la palabra de Dios está escasa en mí? ¿O necesito que llenarme más de su palabra? Porque ese es el primer punto, que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. Pero Dios empezó a levantar a Samuel como profeta y como sacerdote. Y dice la Biblia que todo lo que Samuel hablaba, Jehová, ninguna palabra de la que Samuel hablaba echaba en tierra, sino que se cumplía tal como Samuel lo decía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire la gloria al Señor, hermano. Aleluya. Y vino la debacle. Mire los puntos. ¿Por qué causa Dios levanta a los enemigos? No porque los enemigos tengan poder, sino que porque el pueblo de Dios no lo busca como debe de ser. Por eso son los problemas.
Dice que Dios levantó a los filisteos, vinieron, pelearon contra Israel. En la primera batalla dice la Biblia que Israel la perdió la batalla, perdieron 4,000 hombres la primera batalla. Y dice que vinieron por segunda vez los filisteos, pueblo acérrimo de Dios, desde siempre los filisteos. Así que la palabra de Dios dice, primero escaseaba, vinieron los filisteos, el pueblo estaba debilitado espiritualmente, así que fue derrotado. Dice que 4,000 hombres fue en la primera batalla. Vino la segunda batalla. La palabra de Dios dice que dijeron, los que vieron que perdieron la primera batalla, dijeron, ¿dónde está el arca? Vamos a traer el arca, porque donde iba el arca, que simbolizaba la presencia de Dios, Dios siempre les daba la victoria. Pero, en esta ocasión, ¿sabe por qué les daba la victoria? No porque llevaban el arca, sino porque ellos estaban bien con Dios. Pero en esta ocasión, el pueblo no estaba bien con Dios y la estaban usando ya como un amuleto. Así que los mismos hijos de Elí llevaron el arca a la segunda batalla. Omni y Finés se llaman los dos hijos de Elí, llevaron el arca hacia la batalla. La palabra de Dios dice ahí, en los primeros capítulos del libro primero de Samuel, que el pueblo se alegró. Hubo una gran alegría cuando vieron que vino el arca ahí a la batalla. Dijeron, ya la vamos a ganar. Ya la presencia de Dios está aquí. Esta batalla es nuestra. Pero fue peor, porque allí es donde mataron a los hijos de Elí. Allí dice la palabra que perdieron a 30,000 hombres estando el arca ahí. Así que, aunque la palabra de Dios está en mí, si yo ando mal con Dios, no sirve de nada. Tiene que haber obediencia. Obediencia quiero más que sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. El obedecer es mejor que los sacrificios. El pueblo estaba en desobediencia. Llevaron el arca y no surtió efecto. ¿Por qué? Porque no estaban siendo obedientes al Señor. Así que en esa situación estaba el pueblo de Dios. Cuando entonces dice, pasaron 20 años, Samuel ya había crecido. Es el pasaje que leímos. Samuel dice en la Biblia que él ya ministraba. Samuel ya era el sacerdote. Samuel ya era el profeta de Dios. Todo el pueblo creía en él. Y entonces, el pasaje que leímos, vinieron los filisteos por tercera vez para querer derrotar al pueblo de Dios. Pero ahí estaba un hombre de Dios. Ahí estaba el ungido de Jehová. Ahí estaba el representante de Dios. La unción del Espíritu Santo estaba sobre él. Ya no iba a ser tan fácil. Ya había un hombre ahí que obedecía a Dios y que también ya tenía bastante pueblo que estaba obedeciendo, buscando a Dios, donde estaban ya la palabra de Dios ya no escaseaba, sino que ya el pueblo de Dios andaba en los caminos del Señor, ya andaban en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Y el pasaje que leímos, mis amados hermanos, desde el versículo 3, 7:3 del primer libro de Samuel, ya le hice un recuento de esta historia. Mire lo que dice capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Mire, estaban adorando a la reina del cielo, Astarot. Y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Había un hombre, había un dirigente que buscaba a Dios con todo su corazón. Y lo importante es que el pueblo obedeció. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Se volvieron a Jehová. Quitaron de los ídolos. ¿Se da cuenta que es la obediencia donde tenemos la victoria?
¿Cuántos? Dígale al que está a su lado, en la obediencia está la victoria. Dígale, en la obediencia está la victoria. Gloria a Dios. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Mire, todavía tenían ese miedo. Sigamos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Gloria a Dios por los intercesores. Gloria a Dios por aquellos que están clamando, por aquellos que claman, que aquellos que suplican, aquellos que oran en contra de la maldad, en contra de los enemigos. Gloria a Dios por la oración cuando dicen amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Y ahí dice la Biblia en el versículo 10 que empezamos con esta lectura, dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, pero ahí aparece la mano de Dios. Allí viene la ayuda del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mas Jehová tronó. Mire, cuando hay truenos, cuando hay explosiones, es que viene el juicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí es en contra del pueblo de Dios. Es para los enemigos de Dios que Él truena. Y cuando Él truena, ¿sabe qué es lo que hace? Él atemoriza a tus enemigos, a los que quieren hacer mal en contra tuya. Él los atemoriza. Les entra un pánico, les entra un miedo, porque Dios está con nosotros. La Biblia dice que Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra ayuda en nuestras tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos para cuántos el Señor es su pronto auxilio en las tribulaciones? Es más, Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero yo voy a estar con ustedes. Aquí los filisteos vinieron a atacar, pero Dios estaba con su pueblo. Él dice, la batalla, la guerra no es tuya, la guerra es mía, dice el Señor. Él se levanta, yo me levanto, enfrente, adelante, varón de guerra. Él va delante de ti, peleando tus batallas. Cuando vinieron 3 reinos allá a destruir al pueblo de Dios, cuando en los tiempos del rey Josafat, vino el profeta Jaziel y le dijo, mira tú, rey Josafat, no te amedrentes, no tengas miedo delante de esta multitud que viene, porque no es tuya la guerra es del Señor. Venga la gloria a Él. La guerra es de Él. Y ese día, la Biblia dice que Dios les dio una gran victoria. ¿Se da cuenta que cuando el pueblo estaba en desobediencia, nada les salía bien? Siempre estaban de derrota en derrota. Pero cuando tú obedeces, la Biblia establece y Dios hace esa gran promesa que cuando tú le obedeces, vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, porque Él es el que pelea, Él es el que está contigo. Por eso el cielo analiza este ciclo que termina. Analízalo, medita. ¿Qué fue lo que te salió mal? ¿Por qué? Ahora vamos a ver, vemos por qué. Primero, porque la palabra de Dios escaseaba. Segundo, por la desobediencia. Iban tras lo que hacían otras naciones, lo que hacía el mundo. El pueblo de Dios empezó a hacer también. Y allí Dios no podía respaldarlo. ¿Por qué? Él respalda. Porque él dice, allí en 1 Samuel 2:30, dice, yo honraré a los que me honran, y a los que me tienen en poco, a los que no me honran, dice que Él los tiene en poco.
pero Él honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Si está apuntando, ahí dice, 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran. Y en esta ocasión, Dios honró a su pueblo por la obediencia, por el obedecer. Honró al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que no ceses de clamar cuando vienen esos tiempos de angustia, esos vientos contrarios, cuando tienes que nadar en contra de la corriente. Haz lo que hizo Samuel, clamó a Dios. Él clamó a Dios. Dijo el apóstol Pedro, ¿a quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más vamos? Tenemos a Él. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Confía en Él, espera en Él y Él hará. Pon tu plena confianza 100% en Él. Como este pueblo de Dios, aunque venían los filisteos, recordemos que ya los filisteos siempre que estaban ganando las batallas, pero en esta ocasión el pueblo se levantó con poder de lo alto, no solamente con sus fuerzas físicas, no con su intelecto humano, con su razonamiento, sino ahí estaba Jehová de los ejércitos. Déselo fuerte al rey, mi amado. Dice, y los tronó Jehová y los atemorizó. Amén. Eso es lo que hace Dios con tus enemigos. Los atemoriza. ¿Usted lo cree? Con todo su corazón. Gloria a Dios. Versículo 11 dice, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, entre esas dos ciudades, Mizpa y Sen, y le puso por nombre, ¿cómo le puso? Diga, Ebenezer, diga fuerte, Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Por eso al principio dije, si estás vivo, si hasta aquí te ayudó Jehová, es que Él está contigo. Amén. Hasta aquí Él está contigo. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. En los procesos, en las caídas, en las subidas, en las bajadas, ahí está Él con nosotros. La Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero las 7 veces Jehová lo levantará. Dele la gloria al Rey. Aunque 7 veces caiga. Por eso le pusimos aquí a esta piedra, miren, Ebenezer, porque es bíblico. Puso una piedra, una roca, la puso ahí entre estas dos ciudades. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios le dio la victoria, así fueron sometidos los filisteos. El Señor puso a los enemigos bajo los pies de los hijos de Dios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, Lucas 10:19, ahí la palabra del Señor nos dice claramente que el Señor va a poner a tus enemigos bajo tus pies. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor los va a poner, no tú, Él va a poner a tus enemigos bajo tus pies. En Romanos 16:20 dice, y en breve el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Va a ser Él, no nosotros. Denle la gloria a Él, hermanos. Aleluya. Nos ha dado la autoridad como le dio en este tiempo a su pueblo. Y sabemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No se le ha acabado su poder. Ahí en Lucas 10:19 dice, yo les doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Nada les dañará. Dele la gloria al Rey, hermanos. Bendito Dios. Así fueron sometidos los filisteos. Y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios somete a tus enemigos, Dios pone un cerco de protección alrededor de ti. Es lo que dice la Biblia, que Él es escudo alrededor de ti. Él es el que levanta tu cabeza y el que te da esa protección divina. Pone un cerco de protección
como lo tenía Job. El enemigo mismo le dijo al Señor, ¿cómo le voy a hacer algo a Job si lo tienes rodeado, lo tienes cercado? Y ya, pues Dios le permitió, pero fue permiso de Dios. Pero cuando estaba Job en la tierra obedeciendo a Dios, la Biblia dice que él estaba cercado, que él estaba rodeado, que había un muro, un cerco de protección alrededor de él y de su familia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios, gloria al que vive por toda la eternidad. En el versículo 14 hay otra gran enseñanza. 7:14 nos dice, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Crón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Leyendo la historia, hermanos, leyendo capítulos anteriores, vemos que los filisteos ya se habían apropiado de 4 ciudades. Imagínense, ya habían invadido las fronteras de Israel, ya le habían quitado territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo que anda como león rugiente, yo no sé qué te quitó, yo no sé qué te robó este año, pero la palabra de Dios dice que Dios te lo va a restituir. Si te quitó la salud, lo que te haya quitado, Dios te lo va a restituir. De las finanzas, Dios te las va a restituir. La Biblia dice, y restituiré lo que comió la oruga, lo que comió el saltón, lo que comió el revoltón y la langosta. Esos 4 demonios que andan comiendo, como dijo Jesús, que el ladrón solo vino a robar, vino a matar, vino a destruir, pero él se levanta como poderoso gigante y él dice, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida abundante es una vida de paz, una vida de gozo, una vida de abundancia, una vida donde no te va a faltar nada, donde tienes esa protección divina. Por la desobediencia habían perdido ya territorio, sus fronteras ya iban más reducidas, volvieron a recuperar hasta donde Dios les había dado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esas 4 ciudades fueron recuperadas por la obediencia, porque se volvieron a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a regresar al versículo 12, mis amados hermanos, que es el central, donde está el nombre Ebenezer, que Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, que quiere decir la roca de la salvación, la piedra de ayuda, la roca del socorro. ¿Cuántos saben que Jesús es la roca de la salvación, hermanos? Él la puso allí. Samuel la puso ahí en medio de las 2 ciudades como un recordatorio para que todo aquel que pasara por ahí recordaba la victoria que Dios les había dado. Ebenezer, Él es la piedra angular, Jesús es la piedra angular. La Biblia dice que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Él es la fuente, Él es el fundamento, conforme dice Corintios 3:11, 1 Corintios, dice la Escritura, que no hay otro fundamento más que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es la piedra principal del edificio, de su evangelio, de su doctrina. Él es la principal piedra del ángulo. Dele la gloria a Dios. Él es la roca de la salvación. Mire el Salmo 18, hermoso, que habla de la roca. Cuando dice el Salmo 18, te amo. Muchos dicen que es una carta de amor donde David inspirado, te amo, Jehová, roca mía, fortaleza mía, castillo mío, esperanza mía, mi alto refugio, mi escudo, mi libertador, porque tú eres el que me libra de mis enemigos. Pero empieza con la roca, que es el fundamento, la roca, allí. Es más, Jesús dijo un ejemplo en Mateo 7:24. Dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé
al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han edificado sobre la roca? Dice, vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron ríos y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mire, esta casa fue atacada por abajo, por el medio y por arriba. Dice, vinieron lluvias, ¡pum!, por arriba, vinieron vientos por los lados y vinieron ríos y no cayó. Vienen pruebas, vienen luchas, aflicciones, tribulaciones, venga lo que venga, tú sigues firme porque estás fundamentado sobre la roca, Ebenezer, que es el Señor Jesucristo. Venga lo que venga, sigue firme, nada te desanima, nada te hace retroceder, nada te hace estar estancado, nada te hace debilitar, porque estás fundamentado sobre la roca. La roca, en el cántico de Moisés, él también la menciona como la roca de la salvación, así la menciona. También David lo menciona como la roca de la salvación. Imagínense estos grandes hombres de Dios poniendo a Jesús como la roca principal. Ebenezer, la piedra angular. Ebenezer, la roca de la salvación, donde nuestras vidas están fundamentadas sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El Salmo 18, cuando está fundamentado sobre la roca, él dice que él adiestra tus manos para la batalla. Y él dice, contigo desbarataré ejércitos, contigo asaltaré los muros, contigo persigo a mis enemigos, contigo los alcanzo hasta desmenuzarlos, hasta acabarlos, hasta que no puedan volver a levantarse. Igual como con los filisteos, donde ya no se volvieron a levantar en los tiempos de Samuel. Samuel como profeta, sacerdote, juez de Israel, todos los 40 años, el tiempo que estuvo él reinando allí, mandando, juzgando, dice la Biblia, como juez, allí hubo paz. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quieres que haya paz en todos los días de tu vida? Busca al Señor con todo tu corazón. Clama a Él, que tu vida esté fundamentada sobre la roca, que no te haga debilitar lo que digan, lo que hagan otros. Tú tienes puestos los ojos allá en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que cayó fulano, que caiga, que cayó sutano, que caiga, que habló mal de ti, que hable, que murmuran, que murmuren, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque has puesto la mirada en el galardón, en el Rey de la Gloria. Que la gente, los que te rodean, no cambien tu estado de ánimo. Amén. Como lo cambiaron con Moisés, cambiaron su estado de ánimo. Primero el Señor le dijo, golpea la roca y saldrá agua. Fue la primera vez y Moisés obedeció, golpeó la roca y salió agua. Y gloria a Dios, todos fueron bendecidos. Pero en otra ocasión, en otro evento, el Señor no le dijo golpea la roca, sino que le dijo háblale a la roca. Pero venía con un estado de ánimo así, que la gente lo puso así, que bajo presión, que empezaron a murmurar en contra de él. ¿Y por qué nos sacaste de Egipto? Y que mira, nos mandaste a que muriéramos en el desierto, así. Por eso cuando llegó, esa gente cambió su estado de ánimo. Cuando Moisés oyó la voz de Dios y le dijo, háblale a la roca, la golpeó. No era que golpeara la roca. Y la Biblia dice que por causa de ello, él no pudo entrar a la tierra prometida. Si se lo hicieron a Moisés. Por eso digo, gloria a Dios, que tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Que la gente no te haga cambiar tu estado de ánimo. Amén. Que no dependas de otros. Que dependas de Él. De las promesas de Él. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No que cualquier cosa ya, ¡pum! Ahora tiene gozo y mañana todo debilitado ya. A eso le llaman cristianos bipolares. Ahora te quiero y mañana no. Bipolaridad ahí. No, tiene que ser firme, firme en el nombre de Jesús de Nazaret, porque estás
sobre la roca, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Qué hermosas enseñanzas nos da el Rey de la Gloria. Amén. Así que en este versículo también vemos que dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Quiere decir que es un acto de gratitud. ¿Cuántos están agradecidos con Dios, hermanos? La Biblia dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. En Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Cuándo dicen amén? Acciones de gracias. No nomás decir gracias, Señor, y no, acciona, haz algo, agradécele. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Agradécele con tus hechos, con tu servicio. Ahí estás demostrando que sí estás agradecido con Él. Agradece. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Como David, que su alma ya se estaba descuidando, se estaba dando cuenta. Y una mañana empezó él a escribir el Salmo 103 y empezó a decirle, a hablar con su alma. Bendice, órale, no quieres, bendice alma mía Jehová, acuérdate, agradécele, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordias, Él es el que hace que te rejuvenezcas como el águila, Él es el que sacia de bien tu boca. Ya les he dicho, por lo menos hay 7 razones ahí por qué darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Este es un gesto de gratitud. Hasta aquí nos ayudó Jehová. En este ciclo que termina, este año 2025, que es el último domingo, mis amados hermanos, hasta aquí nos ayudó Jehová. Agradecidos con Dios por lo bueno y por lo malo. Porque Él dice, yo hiero, yo sano, yo doy lo bueno, yo doy lo malo, yo soy Jehová, yo soy la roca. De Él provienen todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos siguen agradeciendo? Denle la gloria al Rey, hermanos. Agradece a Dios, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Viene un nuevo ciclo, nuevos proyectos, nuevos planes, nuevas encomiendas, nuevos sueños. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, hasta aquí nos ha guardado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Rey de la Gloria. Señal que estamos aquí. Si estás vivo, es que estás aquí. ¿Cuántos están vivos? Porque los muertos no pueden alabar a Dios. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El que vive. Los muertos no pueden alabar a Dios, solamente el que vive, y más el que está lleno del Espíritu Santo de Dios, está más vivo que nunca, en el nombre de Jesús. Vamos al Salmo 65:11. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Alabanzas al Rey. Qué hermosas enseñanzas nos da la bendita palabra nuestro Rey, hermanos. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 10, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron para que vayamos alcanzando esa madurez, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, donde todo el tiempo pura lechita, te dan una palabra media dura y ya no aguanta. Un alimento sólido tiene que ir creciendo, amén. Por eso digo, analiza, medita tú, haz un autoanálisis, a ver si creciste en este año, o estás estancado, o retrocediste. La voluntad de Dios es que crezcas, nuevas visiones, amén, en lo espiritual, dones del Espíritu Santo de Dios, el hablar en lenguas, todo esto es ir creciendo. ¿Cuántos hablaron en lenguas este año? Amén, gloria a Dios, vamos creciendo.
Vamos creciendo, hermanos. ¿Por qué será que muchos no hablan en lenguas? Y está en la Biblia. Ahí están los dones del Espíritu Santo. Dice, anhelar los dones mejores, procurarlos. Que este año que viene sea uno de tus principales proyectos. El hablar en lenguas. Porque el que habla en lenguas, habla con Dios. Amén. Y se edifica a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Para que ya no seamos niños fluctuantes, estancados. Vayamos creciendo ya. Que vengan esos 9 dones del Espíritu Santo, que empiecen las señales, los milagros, los prodigios, las maravillas, todo lo que Dios hace, dele la gloria al Rey, hermano. Ya tiene el Salmo 65:11. Hasta me voy a poner los lentes para leerlo mejor todavía. Gloria a Dios. Dice así, tú coronas, todos juntos, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Tú coronas el año. Que este año se hayan cumplido tus proyectos, algunos de tus deseos, de tus sueños, porque el Señor dice que Él corona el año. ¿Cuántos dicen amén? Este año, este ciclo que se va y este año que viene también, porque ahí no está hablando del pasado ni del futuro, está hablando del presente. Tú coronas, no dice coronaste ni coronarás, está hablando de un presente. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Tú coronas el año con tus bienes. Tus bienes son los favores, imagínense los bienes del Señor. La Biblia dice que toda la gente, todo mundo dice espera en ti. Y tú abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Denle un aplauso al Rey, amado hermanos. Él abre su mano para colmar de bendición a todo ser viviente. Él corona. Tú coronas el año, te da contentamiento a tu corazón. Amén. Le da paz a tu corazón. Te das cuenta que los bienes materiales, el dinero no te puede dar paz a tu corazón. El único que le puede dar ese contentamiento al corazón es el Rey de la Gloria. Nadie más, porque Él trata con lo interno. Todo lo materialismo es lo externo, pero Él trata con lo interno. Él trae contentamiento al corazón. Y cuando tu corazón está contento, lo demás lo ves diferente. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo principal, que el corazón tenga contentamiento. Amén, hermanos. Lo vuelvo a repetir. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se va a abrir puertas de bendición. Amén. Porque está hablando de lluvia. Y la lluvia en la Biblia me habla de bendiciones. Cuando la Biblia habla de lluvia, habla de bendiciones. Por eso hasta cantamos, ¿no? Manda la lluvia. Está hablando de las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren esas bendiciones? Haz como nos pusieron ejemplo el pueblo de Israel. Se volvieron de los ídolos a Dios. Dejaron todo por obedecer a Dios. Dios les dio la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está el punto. Él corona el año con sus bienes, con sus favores, y las nubes destilan grosura. Quiere decir abundancia, super sobreabundancia. Tenemos al Dios de la abundancia. No tenemos el Dios de la escasez. Obedece. Diga el que está a su lado otra vez. Obedece, dígale, obedece. Ese es el punto, obedecer. Amén, hermanos. Bendito sea nuestro Dios, Él restituye. Ved ahora que yo soy, dice el Señor. Yo soy el que doy vida. Yo soy el que hago que muera la gente. Así dice la Biblia. Yo soy el que hago que viva. Yo soy el que hago que muera. Yo soy el que hiero y yo soy el que sano. Él es el todo del hombre. Denle la gloria al Rey, hermanos. Pónganse de pie. El Dios de la restitución. Aleluya. La Biblia dice que Él nos ha sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y sobre una roca
nos pone en alto. Amén. Toda aflicción, toda angustia, depresión, como se llame, se va en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú seas afirmado por medio de Él sobre la roca que es Jesucristo. Te ha sacado ya del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, sobre una roca que te ponga en alto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando dicen